Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 2535 del año 2016, formado por apelación de directa de sentencia de amparo en la acción promovida por el señor Raúl Antonio Velázquez Ramos en contra del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 20 de noviembre de 2015, dictada por el juez quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el amparista contra la resolución de 4 de noviembre del mismo año, que resolvió solicitar a la Sala Jurisdiccional la prórroga de privación de libertad del sindicado Raúl Antonio Velázquez Ramos. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 21 de abril del 2016, consideró: en el presente caso, los suscritos arribamos a la conclusión que la controversia que ahora se somete a consideración de este tribunal ha sido dilucidada en la instancia correspondiente, pues la juez contralor, al solicitar la prórroga de privación de libertad del sindicado Raúl Antonio Velázquez Ramos, ahora amparista, lo hizo dentro de las facultades que le otorga el artículo 268 del Código Procesal Penal, cuya norma es de carácter imperativo, de exacto cumplimiento, toda vez que es una ley clara que no admite desatender su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu, tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Así también, la jueza observó las reglas de competencia para la autorización de dicha prórroga, como lo establece el artículo antes citado, y las circulares números 19-2009, 1-2012, 8-2015, giradas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal y en base a la información proporcionada por la juez contralora, la Sala Jurisdiccional autorizó. En cuanto al segundo presupuesto señalado por el amparista, de acuerdo a los argumentos del amparista en que la juez debió de oficio convocar a una audiencia en la vía de los incidentes para resolver la prórroga de su privación de libertad, esta sala advierte la falta de legitimación de la juez para convocar de oficio a una audiencia para tramitar un incidente. Si bien es cierto que la juez es sujeto procesal, también lo es que quienes tienen interés en el asunto son las partes que acuden ante el mismo a exponer sus pretensiones que motivan el litigio, y son las partes las que se sirven de los distintos recursos que establece la ley para impugnar cuando crean que una resolución emitida por un juez les sea perjudicial. En ese sentido, la autoridad reclamada actúa dentro del ámbito de las facultades que la ley le asigna, y si lo resuelto en el acto reclamado no fue favorable al amparista, no por ello puede la jurisdicción constitucional subrogar a la ordinaria en el conocimiento y resolución de un aspecto ya sometido a su conocimiento. Lo que ahora se pretende hacer valer por medio del amparo, obviando que el planteamiento de dicha acción constitucional no puede constituir una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, máxime si, como en el caso concreto, no se advierte violación de derecho constitucional alguno. De ahí que, por ser la pretensión del amparista la de constituir una instancia revisora prohibida por el artículo 211 constitucional, se concluye que la acción constitucional planteada es improcedente y así debe resolverse, condenando en costas al postulante y debiéndose imponer multa al abogado patrocinante de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega el amparo solicitado por Raúl Antonio Velázquez Ramos contra la juez quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
se condenen costas al postulante y se impone al abogado patrocinante José Luis Rivera Carrillo la multa de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del presidente de esta Corte. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, que es apelante y requiriente de la vista pública, señor Raúl Antonio Velázquez Ramos, por medio de su abogado, don José Luis Rivera Castillo. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados, muy buenos días. Antes de empezar, quiero solicitar permiso para que, en caso de referirme a normas jurídicas, pueda hacer lectura de algunos párrafos del texto de la norma, a efecto de poder hacer referencia a ello, y de algunas anotaciones que voy a tener a la vista para poder hacer una exposición ordenada de lo que voy a exponer. Con mucho gusto, dentro de su tiempo y en lo pertinente. Adelante. Muchas gracias. Honorables magistrados, el presente amparo se sustenta porque existe una violación a los artículos 2, 12, 46, 302 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay una violación a las garantías procesales y a normas de carácter procesal penal contenidas en los artículos 3, 4, 5, 11 bis, 150 bis y 151, y una errónea aplicación del artículo 268 del Código Procesal Penal. Como antecedentes, honorables magistrados, les quiero hacer ver que mi patrocinado fue detenido en el 2011, en enero. Estamos ya en 2016 a mediados, por lo que ya lleva más de 5 años y 4 meses de estar privado de libertad. Y esto es un aspecto sumamente importante, porque desde el 2014, que se conoció de la formulación de acusación, nos encontramos en la etapa intermedia sin que se realice la misma para conocer de la prueba que va a ofrecer el Ministerio Público en el presente caso. Eso creo que es algo significativo, que el proceso durante este tiempo se detuvo por un amparo que le fue otorgado a la Comisión Internacional contra la Impunidad contra una resolución de la Sala. Es decir, esta defensa no ha practicado ningún amparo frívolo o un recurso frívolo o improcedente que tenda a dilatar el proceso. Por lo tanto, cuando hable del el plazo razonable, vamos a inferir de una vez de que no se ha utilizado ninguna argucia por parte de la defensa para dilatar el proceso. Es más, la defensa ha tenido toda la intención de que el proceso sea lo más expedito posible, porque mi patrocinado está detenido precisamente y consideramos que a través de la sentencia se puede obtener su libertad y que es el medio idóneo para obtenerla. Hecha esa observación, también quiero hacer de su conocimiento que él se presenta voluntariamente al tribunal. No obstante haberse presentado voluntariamente, se argumenta que su yerno está prófugo, que en contra de él se había ordenado orden de captura y que entre la orden de captura que se ordena y la presentación de él pasan aproximadamente 4 meses. Lo que no argumentan es de que él nunca fue notificado de la orden de captura, porque esas no se notifican, y él no pudo entregar
que esa orden existía, y si no fue sino hasta que tuvo referencia que podía existir un proceso penal en su contra que él decide presentarse. Pero eso no fue argumentado. Quiere decir que de alguna manera también se ha perdido la objetividad dentro del presente proceso. Hoy en día hablamos del principio de inocencia y de la privación que tienen los funcionarios públicos de libertad. Lo que no atendemos es que la privación de libertad obedece exclusivamente al peligro de fuga y a la obstaculización de averiguación de la verdad. El principio de inocencia prevalece y se va a determinar si existe o no la inocencia en sentencia, ¿verdad? El tratamiento como inocente es otra cuestión diferente que debe atenderse dentro del proceso. Es importante señalar, con respecto al presente amparo, que en reiteradas ocasiones se ha prorrogado de una forma arbitraria, pues se puede decir, el plazo en que se encuentra el proceso penal. Ya ni siquiera es el plazo de la investigación. Y es que aquí es bien importante porque el análisis que vamos a hacer, señores magistrados, honorables magistrados, es con relación a los principios generales del derecho, los valores, las garantías y las reglas que inspiran al Estado de Guatemala y el convencionalismo al que está sujeto. En este caso, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y particularmente el artículo 7, inciso primero, segundo y especialmente el inciso tercero. Y hago referencia al inciso tercero porque la prohibición expresa es de que el Estado de Guatemala no va a dictar ni mantener a una persona privada de su libertad arbitrariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una simple decisión del juzgador de decir continúa en el estado que está, sino que tiene que entrar a conocerse de las razones por las que está detenido, porque es uno de los valores fundamentales que protege tanto la Constitución como el Estado de Guatemala se compromete a velar por ello. Y es por eso que si hay violación a garantías constitucionales, debemos tener en cuenta, para conocer esto también, honorables magistrados, que el artículo 203 no dice que los jueces decidirán arbitrariamente, sino que por el contrario están sometidos a la ley, porque decidirán con base a la ley y la Constitución y velarán porque la Constitución se cumpla. O sea, ese es el fin principal de los jueces, llevar la justicia. ¿Y a través de qué se lleva la justicia? De la tutela judicial efectiva. Y esto no es de que hay un derecho tutelar como sucede en el derecho del trabajo, sino de que existan resoluciones fundamentadas, es decir, que se haga un análisis, una aplicación de la sana crítica razonada, que exista el uso de la razón suficiente y que exista congruencia y correspondencia entre los medios de prueba que existen dentro de los autos, la norma que se va a aplicar y la correspondencia y correlato con la sentencia o la resolución que se dicta. Y a eso se refiere la tutela judicial efectiva. Entonces, si entramos a analizar el artículo 268 del Código Procesal Penal, dice: la privación de libertad finalizará. O sea, el primer presupuesto es que el objeto de esta norma es determinar en qué momento finaliza la privación de libertad. En el primero de los incisos dice: cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. Y aquí tenemos que esta norma es aplicable para la revisión de las medidas de coerción. El número 2, el inciso segundo, dice: cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera. En el presente caso, honorables magistrados, de los tipos penales imputados, el mayor delito que tiene está penado con una pena mínima de 10 años. Pero dice aquí en la norma: considerando incluso la posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión o remisión. Y en ese sentido, nuestra ley del sistema penitenciario estipula que se reduce hasta un 50%, es decir, el año carcelario en Guatemala va a durar 6 meses. Si hacemos de esa cuenta, los 5 años y medio se transforman en 11 años carcelarios. Quiere decir que él ya cumplió con la pena impuesta para el delito que tiene prevista mayor pena, pero aún sigue detenido. Debemos tomar en consideraciones, honorables magistrados, que atendiendo este artículo también está
el tercer presupuesto, que dice cuando su duración exceda de 1 año. Pero si se hubiera dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más. Pareciera que en Guatemala no existe una definición de cuánto tiempo va a durar la prisión preventiva, pero sí la hay. Y es que tenemos que tener en cuenta que el artículo 82, 84 creo que es. ...84, inciso 6, dice que será la palabra del fiscal y se pronunciará sobre el tiempo que dure la investigación. Quiere decir que la investigación, de conformidad con el artículo 320, no podrá, que contiene lo que es el auto de procesamiento, el 259, que contiene la prisión preventiva, y la duración de la investigación, que está en el 323, no podrá exceder de 6 meses, de 3 meses. Quiere decir que este presupuesto se aplica, que podrá ampliarse y prorrogarse las veces que sea necesario, pero que no exceda de 1 año. Porque si nos vamos a una interpretación hermenéutica, tenemos que tomar en consideración que el artículo 151 del Código Procesal Penal estipula que los plazos fijados son improrrogables. Esto tiene congruencia con el artículo 19, que el proceso penal no se suspende en ningún momento. Tenemos que tomar en cuenta que el amparo provisional puede suspender el proceso cuando se habla del espacio que se encuentra durante el debate. Pero la investigación no se detiene y el proceso penal no debe detenerse. Y a su vencimiento, y esto es lo más importante, caduca la facultad. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿la facultad de quién caduca? Salvo lo dispuesto en la ley del organismo judicial, los plazos que solo tienen fin regular las tareas de los funcionarios públicos, es decir, los que están encargados de velar por la administración de justicia y los auxiliares de la administración de justicia. Corresponde, quiere decir que es aplicable a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público. Le aviso que le quedan 3 minutos. Muchas gracias. De esa cuenta, honorables magistrados, si hacemos un análisis de esta situación del artículo 4, que dice que al amparo del texto de una norma no se pueden perseguir fines prohibidos y que no se puede interpretar una parte del texto de una norma. Si vemos el párrafo segundo y lo que interpreta la honorable sala, dice que la juez cumplió con el artículo 268 del Código Procesal Penal, y eso no es cierto. Porque esta situación, si vemos la sala de la Corte de Apelación en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de paz o a instancia tribunal de sentencia, el Ministerio Público conocerá y en su caso autorizará cuantas veces sea necesario. Pero llama la atención que dice que el juez no puede convocar de oficio a una audiencia cuando de oficio está haciendo la solicitud. Y aquí dice que tiene que ser cuando sea necesario. Quiere decir que esa necesidad debe probarse. El mismo debido proceso del el Código Procesal Penal establece que si no hay un procedimiento previsto, tiene que agotarse la vía del incidente. El Ministerio Público es el ente acusador, no es el juez. Por lo tanto, el juez no es el encargado de estar solicitando la prórroga. Tuvo que haberse dado una audiencia en un incidente para que se dé el contradictorio, para que se ejerza el derecho de defensa, para ver si prevalece o no la necesidad de prorrogar el plazo. Esas situaciones no se dieron, por lo tanto esta defensa considera que se violó el derecho de defensa, honorables magistrados, porque no se agotó el debido proceso, porque si bien el juez tenía la facultad, también tenía la obligación de agotar el debido proceso, y que lo hemos estado haciendo mal y que el juez simplemente pide la prórroga y la Corte se lo da, no quiere decir que esté bien hecho. Si analizamos bien nuestro proceso penal, que es democrático y sobre todo republicano y que estamos sujetos a las normas tanto constitucionales como ordinarias, dice el artículo 151 bis que cuando no haya un procedimiento establecido se aplicará los incidentes previstos en esa norma. Quiere decir que aquí lo que tenía que aplicarse, si no hay un procedimiento establecido,
el 151 bis y iniciar un incidente, que se dé el contradictorio, que el Ministerio Público acredite es la necesidad de la prórroga del plazo y la defensa argumentar por qué motivos puede o no darse esa prórroga. Pero aquí simplemente se dicta por una resolución que dice que la norma la faculta sin agotar el debido proceso. Por lo tanto, esa resolución es carente de fundamentación porque viola el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y al ser carente de fundamentación, honorables magistrados, quiere decir que viola el derecho de defensa. Y eso está estipulado en el mismo artículo citado. Entonces, esta representación considera que ya se superó el año que prevé la ley, que ya que no es contradictorio con que se pueda renovar cuantas veces sea necesario siempre y cuando se agote el debido proceso, que el debido proceso no se agotó porque no se inició incidente, que es una resolución arbitraria porque no se fundamenta ni tiene una causa, motivo o justificación que indique la necesidad a la que se refiere este artículo sobre la prórroga del plazo, y que el Estado de Guatemala se compromete a que esas situaciones en Guatemala no pueden suceder, y sobre todo que son aplicables tanto el inciso segundo como tercero del artículo 268 del Código Procesal Penal. Y es ahí donde hierra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, porque ella también tenía responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que deberá conocer y resolver, no dice deberá resolver. Por lo tanto, al conocer, muy probablemente quien tendría que dirigir la solicitud era el juzgado, pero quien tenía que iniciar el incidente y conocerlo posiblemente era la sala. Pero era uno de ellos dos los que tenían que haber agotado el debido proceso. Y en ese sentido, honorables magistrados, atendiendo que él ya cumplió la pena impuesta, que ya no existe, menos ahora una intención de darse a la fuga o de ocultar la verdad, que no existen esos presupuestos, y que su interés mayor ahora va a ser demostrar su inocencia, yo les pido que restablezcamos ese quebrantamiento de las normas constitucionales que se han dado, que se le permita asistir a un juicio para poder ejercer una defensa material apropiada estando en libertad, que de todas maneras de obtenerse lo peor en el resultado para mi patrocinado no puede agravarse porque ya cumplió las condenas previstas, y que de obtenerse lo mejor, honorables magistrados, lo único que queda es sanear su reputación y poder decirle al pueblo de Guatemala que ha sido una persona productiva, que ejerció su cargo con dignidad y que no ha cometido delito alguno. Que yo creo que tanto al Estado de Guatemala como al pueblo le interesa saber la verdad, que ese es el propósito del proceso penal. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa en su propio auxilio y queda en uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, señora secretaria, demás partes procesales presentes, muy buenos días. El Ministerio Público, en esta oportunidad, al evacuar la presente vista pública que le fuere concedida como tercero interesado, comparte el criterio sustentado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo, que en sentencia de fecha 21 de abril del 2016 deniega el amparo presentado por el ahora amparista por las siguientes razones. El fundamento legal de esta resolución, que ahora se reclama en amparo, fue dictada con el debido fundamento con base a la reforma del artículo 268 del Código Penal, ya que ahí claramente indica que la prisión preventiva puede solicitarse su prórroga cuantas veces sea necesario. Del hecho, no es un simple capricho en cuanto a dicha prórroga. El juez, que conoce del proceso principal, solicita esta prórroga exponiendo los motivos a la sala, y de estos, con el conocimiento absoluto de que es necesaria la prórroga, cuando se dictó la prisión preventiva, ¿en función de qué? De asegurar los resultados del proceso, de que no exista ningún obstáculo para la investigación que realiza el Ministerio Público. Si bien es cierto
Esta representación entiende los argumentos de la defensa del procesado al indicar que los delitos por los cuales a él se le está juzgando posiblemente ya fue cumplida su condena. Pero debe tomarse en cuenta que existen los mecanismos legales y que facultan a los jueces de paz, tal como le indica la reforma del artículo 168, a los tribunales, a los juzgados de instancia, al tribunal, a solicitar esa prórroga. Y si se solicitó es porque se tuvo conocimiento que realmente correspondía y era necesaria mantener la privación de libertad. De tal manera, señores magistrados, al haberse denegado el recurso de reposición interpuesto en contra de la ampliación de la pena de privación de libertad, la autoridad que conoció en ese momento actuó de acuerdo a las facultades que le otorga la ley. De esa manera, el Tribunal de Amparo no se puede constituir, no puede ejercer función revisora, está prohibido por la ley. No existe agravio que pueda ser reparado por esta vía constitucional. De esa cuenta, señores magistrados, esta representación solicita que al conocerse los argumentos del recurso de apelación planteado sea declarado sin lugar, se confirme el fallo impugnado y que el presente amparo sea denegado y en consecuencia se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.